Página 408. ¿Cómo aprender a ser pobre? Sea en la India o en Colombia, el aprendizaje social significa transmitir patrones conductuales, actitudes, intereses y una perspectiva general de la vida. La transmisión ocurre de padres a hijos. En la actualidad se considera que el aprendizaje es la parte principal de la conducta humana. Se aprenden las actitudes, los gustos, las normas conductuales y muchas otras características que forman lo que llamamos la personalidad. De aquí la suma importancia que tiene el lugar del aprendizaje en la explicación dada a la conducta. El aprendizaje social significa transmitir patrones conductuales, actitudes, intereses y una perspectiva general de la vida. Se realiza parte de ese aprendizaje de modo directo mediante el aprendizaje impartido en el hogar y en la escuela. No obstante, otra parte considerable del aprendizaje no es directa sino indirecta. Los amigos enseñan muchas cosas sin proponérselo y padres y maestros hacen lo mismo. El niño se identifica con sus padres, aprende a hablar, a caminar y a pensar como ellos lo hacen. Especialistas en la psicología del desarrollo, véase por ejemplo Sears, Rao y Alpert, 1965, han estudiado de manera cuidadosa esta identificación. Se sabe bien cómo se adquieren las normas conductuales por medio de la identificación con los padres, maestros, compañeros y otras figuras importantes pertenecientes al ambiente. Conviene subrayar que el aprendizaje en verdad importante para la formación de la personalidad ocurre en la primera infancia. El estudio del aprendizaje tempranero y de las primeras experiencias ha alcanzado un elevado nivel de refinamiento y se ha demostrado cómo dicho aprendizaje influye sobre la conducta adulta de un organismo, de modo que debemos en gran parte lo que somos a las experiencias que hemos tenido en la primera infancia, experiencias que en gran medida dejan su impronta indeleble sobre el individuo y su personalidad. Este aprendizaje ocurrido en la primera infancia, que es una de las claves para comprender la personalidad, constituye siempre un aprendizaje social. Aunque es muy importante el ambiente físico que se tiene en la primera infancia, de mayor importancia es el aprendizaje social. El estado de pobreza propicia la apatía, volviendo a la persona víctima fácil de la explotación. Uno de los caminos más fructíferos para explicar psicológicamente la pobreza está en investigar el desamparo aprendido. En este experimento, originalmente realizado en un laboratorio con ratas y perros, y más tarde con seres humanos, un organismo aprende que la situación es inevitable. Por lo general, consiste en un choque eléctrico del que no puede escaparse y que se aplica de acuerdo con un programa que no permite al sujeto evitar el choque. Más tarde se modifica el programa y se puede escapar del choque. Pero, si el sujeto aprendió que era inevitable, ha adquirido un desamparo aprendido y no escapa, incluso pudiendo hacerlo, pues ha aprendido a no tener esperanza y considera que nada puede hacer para escapar de su destino.
Los sujetos de control que no han aprendido ese desamparo son capaces de evitar el choque evitable. Con algunas variaciones, tal es la situación del desamparo aprendido que funciona en animales y en hombres. Podemos aplicar este paradigma de aprendizaje a la situación social de aprender a ser pobre. El niño crece en un ambiente lleno de tremendas frustraciones y de enormes limitaciones. Fracasa una y otra vez. Nota que los adultos también fracasan. Se identifica con personas que piensan que el mundo nunca habrá de cambiar, que su infortunio es inevitable, que el mundo es duro y que, habiendo nacido pobres, pobres morirán, sea esto la voluntad de Dios o culpa del gobierno existente. Nada hay por hacer, excepto protestar, sentirse desesperado y, finalmente, resignarse con la muerte. El niño crece en tal ambiente, se identifica con personas desamparadas y aprende que no hay solución para su vida. Cuando tienen que elegir la escuela, sus padres prefieren aquella que menos demande y que tenga las normas más bajas. Saben que su hijo no va a terminar la secundaria y mucho menos la universidad para graduarse como doctor. Su escolaridad será de unos 2 años. Es necesario que aprenda a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar y un poco más. La escuela debe mostrarse tolerante con él, pues se trata de un niño poco aplicado con una limitada capacidad de atención y con un limitado desarrollo lingüístico. En otro sentido, es incapaz de posponer la satisfacción de sus impulsos. Pasa por grandes momentos de furia y necesita de un duro castigo físico. Los maestros de escuelas para niños pobres, en especial en aquellos países donde hay notables diferencias entre las clases sociales, saben que sus estudiantes no son ni inteligentes ni trabajadores. Es necesario dejarles tareas adecuadas para su nivel y, en realidad, poco puede esperarse de ellos. Los maestros aceptan estos estereotipos que se convierten en una profecía autorrealizadora. La conducta de las personas participantes es tal que la profecía se volverá cierta y el niño fracasará en la escuela. Pues eso es lo que se esperaba. Este fracaso escolar es uno de los muchos que esperarán al niño en su vida. El niño pobre llamará a muchas puertas que no se le abrirán. Cuando se le dice que hay oportunidades a las que puede aspirar, no se atreverá a luchar por ellas, pues ha fracasado tantas veces que no osará exponerse a un nuevo fracaso. Es tal el desamparo aprendido que preferirá resignarse a su destino. He aquí cómo se cierra el círculo vicioso de la pobreza. No importa que existan oportunidades, que el niño pobre tenga un nivel de inteligencia normal o que se hagan grandes esfuerzos para sacarlo de su condición. En muchos casos se aprende a ser pobre, a pensar que no hay esperanza, a creer que la culpa es de Dios o del gobierno, que el control del destino propio está en el exterior y no en el interior de la persona, y que nada puede hacerse. Es una situación muy similar a la del animal que espera recibir otro choque, que no intenta escapar a pesar de haberse cambiado el programa,
y no ser ya inevitable el choque. Página 411.